Como os ha explicado Carlos, a continuación tendrá lugar la mesa redonda con nuestras ponentes invitadas y en la que también podréis hacer todas las preguntas que queráis. Así que os presento. Tenemos a Javier Crespo García, es coordinador de la PAE Madrid y es afectado en primera persona por una ejecución hipotecaria sobre su hogar. Lleva más de 8 años de lucha personal y colectiva porque el derecho a la vivienda sea una realidad para todos y para todas. Y también tenemos con nosotras a Pilar del Olmo, abogada con más de 30 años de experiencia y en los últimos años dedicada en específico al turno de oficio, tiempo durante el cual ha acompañado en múltiples ocasiones a personas afectadas por los procesos de desahucio. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres y bueno, me voy a permitir el lujo de hacer yo la primera pregunta y es ¿qué entendemos por derecho a la vivienda? A ver, lo que nosotros entendemos, pese a que el artículo 47 no está desarrollado, porque es la verdad que es muy cortito, sí tiene un espíritu, que es eso, que es el derecho de cualquier persona a tener un techo, a tener una vivienda. Y que los poderes públicos, que es lo poco que dice el artículo, garantizarán este derecho a través de la intervención, hablan concretamente de la política de suelo, pero que se puede referir a todos los ámbitos de lo que es la vivienda, que es con el fin de evitar la especulación. Ese es el final del artículo. El problema es que en este país la vivienda ha pasado a ser concretamente eso, un bien de especulación, y ha perdido su carácter de bien de uso social. Me enrollo muy poco. Todo lo que se ha comentado de la relación de las nuevas generaciones con respecto al alquiler, las generaciones anteriores con la propiedad, no es algo que surge de la nada. Ya un ministro franquista dijo que España tenía que convertirse en un país de propietarios y no de proletarios. O sea, se impulsó desde el propio sistema el sistema de propiedad. Eso estimuló la construcción, la inmigración interna de zonas más deprimidas a las capitales. Todo eso fue lo que creó el sistema, donde mayoritariamente, al contrario con el resto de Europa, justo opuesto, o sea, en España era 70% propiedad, 30% alquiler, cuando la media europea era justo al revés, 70% alquiler, 30% propiedad. Y eso es lo que nos ha traído aquí. El artículo 47 lo que es un principio rector, no es un derecho fundamental. Entonces, el derecho a la vivienda digna que tenemos los españoles, en realidad es un derecho que tiene el ciudadano a solicitar a los poderes públicos que cubran esta necesidad, este derecho que tenemos. El problema es que los poderes públicos no hacen vivienda social, no subvencionan, no dan ayudas, o sea, está todo paralizado, todo depende de la propiedad privada al final. Los alquileres dependen en un 95%, porque el parque de la vivienda de los alquileres es de un 95% de propiedad privada. El 5% es pública. Entonces, esto supone un conflicto con el derecho a la propiedad que regula el artículo 33. Lo mismo ha sucedido con la adquisición de las viviendas, porque tú decías efectivamente que todos hemos comprado viviendas, todos hemos accedido con las hipotecas y efectivamente todos pensamos, pero ¿cómo me voy a poner en un alquiler si estoy tirando el dinero, si me va a costar lo mismo el alquiler que la hipoteca? Entonces todos tendemos a comprar. El problema es que la hipoteca nos inmoviliza. Estamos ahí pegados, inmovilizados. Es un tema muy, muy, muy complejo. Si creéis que es diferente el desahucio por parte de un banco que por parte de un propietario. O sea, las facilidades que tiene, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy propietario de una casa y el inquilino tengo problemas con él. Realmente la ley a priori le protege más a él. Cuando el propietario es un pequeño propietario, claro, él también defiende sus intereses. Lo que nosotros invocamos es que en esto quien tiene el papel fundamental es la administración pública,
Porque el problema, descargar toda la responsabilidad en el propietario es una locura. Nosotros, de hecho, en muchos casos no podemos intervenir como plataforma cuando un inquilino tiene un problema de pago y el propietario es un particular, porque nosotros no tenemos forma de saber cómo determino yo qué interés está por encima, el del inquilino que no puede pagar o el del propietario que necesita la renta para vivir porque a lo mejor es un pensionista que tiene una pensión baja. Entonces hay un poco más allá de recomendar al inquilino que se asesore legalmente y que se tiene que pedir justicia gratuita, que la pida y que mire las posibilidades legales de defensa en un procedimiento judicial, no podemos ir más allá porque nos inmiscuimos en dos intereses particulares. El problema de todo esto es, como digo, es la falta de intervención de la administración pública. Porque por muchos programas, ahora se está hablando del programa este de avalar el Estado parte de la concesión de las hipotecas. Todo va a lo mismo, al final esto es promocionar la compra, seguir promocionando la compra, con el riesgo que hay de que esto provoque un incremento del precio de la vivienda, porque si se facilita el acceso a través de la hipoteca, se facilita el que el precio de la vivienda siga subiendo, que aunque parezca un contrasentido y alejado completamente del sentido común, en España llevamos año y pico que no deja de bajar la venta de viviendas y resulta que el precio no baja. O sea, el precio sigue subiendo, baja más despacio que bajaba en el 2022, pero el precio de la vivienda a día de hoy sigue subiendo pese a que se venden muchas menos viviendas. ¿Cuál es la explicación? Pues como hemos comentado, que es un mundo donde la especulación prima. Entonces, en esto lo que se pide, en este conflicto de intereses, es intervención de las administraciones públicas, tanto municipales como autonómicas como estatales, que cumplan su papel. Son los que tienen el bolígrafo de firmar en el BOE. Un poco más concretamente sobre la pregunta que has hecho, vamos a ver, los bancos están sometidos ahora a un código de buenas prácticas. Entonces, cuando se produce el impago de las cuotas hipotecarias, ellos están obligados a negociar con el deudor, bien sea paralizando durante 6 meses, un año, el pago de esas cuotas hipotecarias en espera de que el deudor pueda recuperarse económicamente porque haya tenido una circunstancia, pues que se haya quedado en paro, que haya tenido una enfermedad, en fin, cualquier circunstancia, y entonces se paralizaría y se volvería otra vez al cabo de los 6 meses o del año. También están obligados, si puede pagar, pues a quitar los intereses durante también ese plazo, dejar solamente la amortización de capital, y luego tampoco lo tienen tan fácil para echar a la gente, o sea, tienen que cumplir una serie de requisitos, no es fácil tampoco echarles ahora, antes sí. Lo que ocurre es que con los alquileres se han endurecido mucho las posibilidades de echar a los inquilinos, porque ha habido una protección, existe una protección al inquilino. El propietario está el pequeño propietario está un poco desamparado en estas situaciones de impago, porque además con las suspensiones de los desahucios, que ahora mismo las tenemos hasta el 31 de diciembre del 2024, pues es mucho tiempo lo que se pueden tirar los inquilinos sin abonar la renta. Además, las ayudas que ellos pueden solicitar para que la administración, las comunidades autónomas, que son las competentes en vivienda, paguen al arrendador directamente las ayudas estipuladas, es que llegan tarde. Entonces, está todo al revés, porque realmente la gente tiene casas, no tienen las casas, o sea, la mayoría son pequeños propietarios, entonces, y la gente tiene las casas y no tiene las casas para tenerlas cerradas, las tiene precisamente para alquilarlas, para poder sacarse, pues gente que tiene su pensión, que necesita pues ese dinero extra para poder llegar, en fin, que la gente cuenta con ese dinero y no pueden alquilar por el miedo que tienen a endeudarse, porque encima se endeudan porque tienen que pagar los suministros, tienen que pagar comunidad, tienen que pagar IBI, tienen que pagar de todo cuando tienen un inquilino que no paga absolutamente. Si me permitís un momento, con el tema hipotecario es importante, porque lo has tratado tú también en tu ponencia,
Esto tampoco vino de la nada, pese a que se haya extendido un manto de amnesia en la sociedad sobre los orígenes de la crisis de 2008, esta crisis tuvo unos orígenes y unos responsables. Hipotecas ha habido siempre, el producto que el banco te da un préstamo a cambio de la garantía de la propia vivienda, eso ha existido siempre. Pero desde 2004, 2005, los bancos descubrieron que había un negocio que se llamaba titulización. No elegí yo el nombre, suena raro, pero se llama así, titulización. El negocio consistía en que los bancos, cada vez que concedían una hipoteca, la sumaban a otra, cuando tenían unas cuantas miles, hacían un paquete, lo envolvían en un lazo precioso y se lo vendían a un fondo de titulización. Con lo cual, los bancos, las entidades financieras, ya habían cobrado el importe de esas hipotecas. Ya no eran los dueños de la deuda. El deudor pasaba a ser el fondo de titulización. Con lo cual, el banco, su verdadero negocio, era la transmisión de la hipoteca, porque conservaba la gestión y la administración de la misma. Entonces, ¿qué resultaba de esto? Que el negocio del banco no era dar hipotecas para que luego los hipotecados las pagáramos. El negocio del banco era dar muchísimas hipotecas, contra más mejor, y cuanto más alto fuera el importe, mejor para el banco. Los que vivimos esa situación descubrimos que mucha gente que iba en esos años 2004, 2005, 2006, al banco y decía, oiga, que es que he visto que hay una casa, pero es que no sé si me va a llegar. No se preocupe usted. ¿Una hipoteca por el 80%? No, por el 100%. No, pero además, ¿no necesita usted para la mudanza? Pues le damos un 120% sobre el valor de la vivienda. ¿Quién tasaba? El banco. ¿Qué pasaba? Que como su interés era que la hipoteca fuera lo más alta posible, las tasaciones iban al alza. Eso provocó una burbuja inmobiliaria, provocó el incremento exagerado de los precios de la vivienda. Claro, todo esto era un negocio piramidal, porque al final los fondos de utilización lo que tenían era basura. O sea, todo el mundo sabía que esas hipotecas no se iban a poder pagar, pero todas estaban calificadas con AAA por las agencias de rating. Eran productos que se vendían a todo el mundo. ¿Qué pasó? Aquí los bancos españoles aprendieron el truco y un poquito más tarde, pero se incorporaron. Lo primero para sanear sus balances, porque ellos ya habían comprado muchos de esos productos tóxicos. Entonces, aquí el negocio del banco era exactamente el mismo. No importaba si tú luego ibas a pedir a poder pagar la hipoteca. Eso al banco no importaba muy poco. Su negocio era dártela. Y si podía ser del doble de lo que tú querías, mejor. Porque quien iba a tener luego el problema era el fondo de titulización, que además en España, para proteger al sistema financiero español, a los fondos no se les dio personalidad jurídica. Y no quiero entrar en detalles técnicos, pero esto nos muestra que cuando esto fue organizado, esto nosotros llamamos, porque no tiene otro nombre, una gigantesca estafa hipotecaria. Pero esta estafa hipotecaria dejó muchas víctimas, muchos cadáveres. Y los responsables, por si no os habéis enterado, lo informo yo, no ha pagado ni uno, al revés, fue a los que se rescató. O sea, los mismos que originaron la crisis, que la crisis de 2008 precarizó al mundo entero. En los países del sur de Europa fue especialmente grave, pero fue mundial. O sea, millones y millones de familias del mundo vieron su vida precarizada por el ansia de rapiña de un sector financiero. Y esto se olvidó. Se les rescató con cifras nauseabundas, porque fueron nauseabundas. Se creó una cosa que se llama Sareb, que llamábamos el banco malo, que no es un banco, es la entidad pública que con dinero de todos compró a los bancos todos sus activos tóxicos. Entre esos activos había más de 200.000 viviendas. ¿Dónde están esas viviendas? ¿Por qué no se pusieron, ya que las pagamos entre todos, por qué no se pusieron a disposición de ese parque público que en España no existía? No, se vendieron a los mismos responsables. Esto está escrito, empresa especializada, pero cualquiera que lo quiera averiguar, lo averigua rápidamente. La Sareb ha liquidado todo ese patrimonio inmobiliario, lo ha liquidado vendiéndole a los mismos que provocaron la crisis, a los fondos de inversión y al sistema financiero. O sea, es así de apabullante. Las cifras, y no quiero ponerme pesado, pero las cifras hay que darlas. De 2007
al tercer trimestre del año pasado, que son las cifras que hay oficiales del Consejo General del Poder Judicial, en este país se han producido 923.960 desahucios, casi 1 millón de desahucios. El desahucio, como ya he dicho, es el acto final de un proceso. Estos son familias, son 923.960 familias. Multiplicar por el número medio de personas que componen una familia. Estamos hablando de que más de 3 millones de personas en este país han perdido su hogar. Porque lo que se pierde no es una vivienda, lo que pierdes es tu hogar. Yo, que soy afectado en primera persona, la vivienda que ejecuta mi entidad financiera, que ahora es un fondo buitre radicado en Dublín, lo que me arrebata es mi hogar desde el año 85. Ahí se han criado mis hijos, mis hijas, ahí hemos compartido vida familiar durante muchísimos años y me lo quiere quitar después de estar 14 años pagando hipoteca. Yo no me levanté un martes y dije, mira, este mes voy a dejar de pagar la hipoteca. No, no es así. Ella que ha conocido este mundo, cuando llegan las familias afectadas, lo primero les pasa mucho más que a ella. Muchas veces no podemos entender lo que nos está contando porque le puede la emoción y el llanto, porque se están desnudando y te están contando, lo primero porque sienten un fracaso total, la vergüenza, se sienten responsables de lo que les ha pasado, hasta que van averiguando que ellos han sido las víctimas. Entonces, esto hay que decirlo, hay que recordarlo. No hemos llegado aquí, este millón de familias que han sido desahuciadas no lo han sido porque sí. O sea, muchas de ellas son por alquiler, pero lo mismo. Quien tiene la responsabilidad de poner a disposición vivienda pública a unos precios asequibles son las administraciones públicas, que no están cumpliendo. Incluso en la Comunidad de Madrid, la poca que había disponible se vendió a fondos de inversión. Entonces, todo este drama con el tema del alquiler, también hay mucho que hablar, porque el tema del alquiler es cierto que la mayoría de los propietarios de vivienda en alquiler son pequeños propietarios. Lo que pasa es que eso hay que encontrar la manera, y esa es la función de la administración pública, encontrar la manera de evitar los conflictos y estimular la regulación a través de los beneficios fiscales, porque la renta que se cobra del alquiler, la renta que declara un propietario, tiene unas bonificaciones fiscales muy, muy importantes y que ahora mismo no están ligadas al precio. ¿Por qué no se explora esa vía? Oye, yo te bonifico fiscalmente de una forma importante tus rentas provenientes del alquiler, pero eso vamos a ligarlo al precio. Si tú subes cada año un 15% el precio de tu vivienda, a lo mejor habrá que cuestionar si tienes derecho al cobro íntegro de esas bonificaciones fiscales. No sé, es un problema muy complejo y desgraciadamente del que se habla poco. Perdonad por enrollarme, pero es que... Has comentado algo sobre una solución que parece que se ha aportado desde el gobierno a los bancos y los afectados, a la comunidad, y que se trata del código de buenas prácticas bancarias. Sí. Pero yo quería preguntar si eso es un real decreto o simplemente un consejo dado por el gobierno a los bancos y que libremente ellos pueden elegir o están obligados a usarlo. Pues me has pillado, pero están obligados a... Ay, perdona, me has pillado, no sé si es un real decreto, pero están obligados y todos los bancos están adheridos al Código de Buenas Prácticas. ¿O de forma voluntaria o...? Pues yo creo que de forma voluntaria, creo. Sí, Vamos, es de libre... Sí, ¿no? Es de libre adhesión. La Sí. entidad financiera es libre el que se adhiera a ese Código de Buenas Prácticas. Pero están adheridos. Una vez que se adhiere, sí es obligado que lo cumpla. El problema es que eso es la letra. En la realidad, eso desgraciadamente no es así. De hecho, el Banco de España ya ha sancionado con multas importantes a muchos bancos precisamente por no llevar el Código de Buenas Prácticas, porque la primera alternativa, igual hablo en primera persona, el Código de Buenas Prácticas existe desde 2012. Se ha ido modificando, pero existe desde 2012. El problema es que si tú, cuando ibas al banco, cuando empezabas a tener problemas del pago de la hipoteca, ibas al banco llorando, oye, mira, a ver cómo podemos resolver esto, porque tú lo que quieres es resolver, sabes que está en juego tu vivienda, tú lo último que quieres hacer, y eso, si has estado en la pata, también lo sabes,
igual que nos inculcaron de pequeños que era mejor comprar que alquilar, nos inculcaron hasta la última neurona que la hipoteca no se deja de pagar nunca, que es lo último que se deja de pagar. Entonces ves a familias que han dejado de comer, que han dejado de abrigar a sus hijos, que han dejado de tener una vida mínimamente digna con tal de pagar la hipoteca, hasta que llega el fatídico momento en que se dan cuenta que a pesar de todo la hipoteca no la pueden pagar. Porque es el problema, que aquí las víctimas lo primero es que no han tenido es el asesoramiento y la información. La han tenido cuando nos agrupamos en las PAS, en las plataformas de afectados por la hipoteca, y empezamos a autodefendernos, porque el Código de Buenas Prácticas no lo conocía nadie. O sea, la gente iba al banco... Los clientes que tengo han llegado a acuerdos, incluso ¿De cuándo? ¿Desde cuándo? Las ejecuciones van ligadas a que hayan cumplido con el Código de Buenas Prácticas. ¿Pero de qué año estás hablando? Desde la pandemia para acá. ¿Antes de la pandemia? No, antes de la pandemia nadie estaba metido. Pero el Código de Buenas Prácticas existe del año 2012. Sí, pero o sea, vamos, que las multas a los bancos del Banco de España sí, son por eso, porque el banco no informaba al hipotecado, no le informaba de que existía el Código de Buenas Prácticas. Oiga, usted me ha dado un crédito de tanto dinero garantizado con una hipoteca que vale, con una vivienda que vale este dinero. Si yo no puedo pagar la hipoteca, pues tome, que es como decías en Estados Unidos y en muchos otros países. Tú no puedes pagar la hipoteca, coges la carpeta del contrato, se lo llevas al del banco con las llaves, tome. Y aquí paz y después gloria. Se ha acabado la hipoteca. Tú has devuelto la garantía, ya está. Aquí no. Aquí tú la hipoteca la avalas con la vivienda y con toda tu economía presente y futura, porque es un aval personal, además de la garantía física del inmueble, lo avalas con toda tu economía personal. Entonces, claro, la gente pasaba eso, que se quedaba sin la casa, sin el dinero que había pagado, claro, porque hasta que dejó de pagar estuvo, en mi caso yo estuve 14 años pagando. Pues si a mí me quitan mi casa, los 14 años de hipoteca que he pagado. En mi caso tengo la suerte de que no me quedaría deuda, pero en muchísimos casos encima te has quedado con deuda. O sea, nunca van a poder rehacer su vida. Afortunadamente, lo que he dicho, cuando pasó yo tenía 20 y tantos años, mi hermano mayor que yo, los dos trabajábamos, mi hermano se reinventó porque estaba en el negocio de mi padre y pudimos ayudar, pero perdimos la vivienda, hemos perdido pues las tierras, ¿no?, que hay en los pueblos y tal, perdimos fincas, todo. Y no es solo el hecho de un bien, es que es como tú has dicho antes, en donde has vivido, donde te has criado, todo. Yo no soy capaz, hasta hace muy poco, esto pasó en el 2012 o así, no era capaz de pasar por la calle donde yo había vivido. Y tuvimos que buscar vivienda, pagar alquiler nosotros, etcétera. Afortunadamente que yo era mayor de edad, pero muchas de las entrevistas que hice tenían hijos menores a cargo. ¿Qué hacen? Pero ese decreto es cierto que protege a las familias que cumplen una serie de requisitos, les protege del desahucio. Lo que no funciona, como ya dice, es que eso, cuando el propietario es un particular, debería estar compensado con esas ayudas que debería recibir el propietario. El problema es que esas ayudas, que sí están puestas en la norma, resulta que tardan un montón en abonarse, con lo cual, claro, el interés del pequeño propietario en este caso es el que queda descolgado. Pero, por otra parte, la realidad es que como al final todas las leyes dependen de su aplicación de la Administración de Justicia, nosotros conocemos muchísimos casos, muchísimos, de familias vulnerables que van a la calle, con menores, con personas mayores, con minusvalías, porque el decreto lo que dice es que el juez podrá determinar, podrá averiguar si la familia vulnerable solicitará a los servicios sociales la emisión de un informe de vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos jueces que no pueden. O sea, no pueden. Se alega la situación de vulnerabilidad y el juez directamente ni contesta. Tengo más preguntas que yo creo que justo nos van a ayudar a profundizar en esto, Lucía. Sociales, perdón. Más así, porque si no... Vale. Con el tema de los menores, decías, los asistentes sociales aquí son importantísimos, porque son los que informan, como decía Elena, la situación de vulnerabilidad. Entonces, el hecho de que exista un menor en una familia, se vaya a producir un desahucio,
se tiene que paralizar porque sacar a ese menor del entorno social, escolar, supone un daño importante. Entonces, aquí son, insisto, son los trabajadores sociales los que lo tienen en su mano, porque de estas circunstancias nadie se entera si no es a través de ellos. Los colegios, pues no lo sé, a mí me pilla un poco lejos, pero yo creo que los colegios, si el trabajador social se interesa en la situación de la familia, en la situación del menor, yo creo que debería hablar con el centro escolar, interesarse por la integración del menor, dar informes sobre este asunto. Incluso yo creo que los propios centros escolares pues deberían abordar, no sé, las asignaturas que hay ahora, yo ya soy súper mayor, pero en alguna asignatura abordar este tipo de cuestiones para normalizar, o sea, para que no se sufra esa exclusión, esa discriminación. Sí, ya que trabajo en instituto, te voy a hablar un pelín. Existe una figura que es lo que he sido yo durante años, que son los profesores técnicos de servicios a la comunidad, que ahora son profesores de servicios a la comunidad por una cuestión de que se ha subido en vez de técnico se ha pasado de la secundaria. En el que la mayoría somos trabajadores sociales, educadores, etcétera, todo el ámbito social, que sí que pueden intervenir en estos casos, por lo menos conocer la situación y de ahí estar en contacto con servicios sociales. Y por supuesto también el profesorado tener cierta sensibilidad hacia el tema. Y también estoy muy de acuerdo que en el ámbito educativo se puede hacer mucho, porque nosotros no solo damos conocimiento, sino que también se educa, aunque haya profes que también me maten por lo que digo, pero bueno, también educamos, transmitimos valores en definitiva. Entonces, creo que desde la escuela, la justicia social hay que promulgarla, ¿vale? Para que precisamente a lo mejor estar más sensibilizados con estos temas. La educación es importantísima a lo largo de nuestra historia, nos pasamos parte de ella estudiando, ¿no? en infantil, primaria, instituto, universidad, etc. Así que los propios profesorados, o si no, personal cualificado que pueda venir a dar charlas, sensibilización, a trabajar temas de ciudadanía, promover la justicia social. Y ya te digo que en los centros educativos, no en todos, es verdad, existe esta figura, pero sí que se encarga del área social del alumnado. Entonces ahí sí que siempre suele haber coordinación con servicios sociales, etcétera, etcétera. Sí, yo lo que quería apuntar que el papel del trabajador social también está muy limitado, volvemos a lo mismo, a la administración pública correspondiente. Aquí en Madrid, Madrid Capital, tenemos el ejemplo. Antes, cualquier familia que está pasando por esta situación normalmente ya ha asistido, y si no, lo primero que les recomendamos es que asista a los servicios sociales para que pedir las ayudas que pueda y que esté documentada su situación. Antes, la familia podía pedir directamente al trabajador social los informes sobre su situación. Ahora, en Madrid Capital, desde hace creo que 2 años y pico, no. Los trabajadores sociales entendemos que no se han puesto de acuerdo entre ellos telefónicamente, que han recibido una instrucción de que el trabajador social no puede emitir informe de la vulnerabilidad si no se lo pide el juez. Con lo claro, y hay municipios incluso en la Comunidad de Madrid, que sí, que tú todavía te puedes dirigir como afectado, te puedes dirigir al trabajador social y que te elabore el informe de vulnerabilidad. Pero en Madrid Capital, no. Los servicios sociales no dan informes de vulnerabilidad si no los pide el juez. Y como decía, en el Real Decreto dice que el juez podrá, y hay jueces que no pueden, pues resulta que esa familia acaba yendo a la calle porque no ha dispuesto de un informe de la vulnerabilidad para poder aportar en su procedimiento judicial. Y eso es lo mismo en alquileres que ejecuciones hipotecarias. Si desde vuestra experiencia pensáis que hay colectivos donde se están acumulando más los riesgos ante esta situación, Elena ya nos ha dado un poco de visión, pero si en lo que atendéis vosotros pensáis que hay colectivos a los que tenemos que prestar especial atención o estar más pendientes. Yo creo que todos somos susceptibles de vivir un desahucio. Es verdad que hay ciertas situaciones que lo pueden agravar más, pero que como he dicho antes, que yo
pues sucedió. Pero igual que yo también tenemos otro ejemplo. Creo que todos somos susceptibles. Es verdad que también afecta a mujeres por la precariedad laboral que han podido vivir, y sí que puede haber ciertos indicadores que puedan, o sea, de ciertos colectivos que podamos decir que sí que pueden ser más susceptibles a vivirlo, pero que cualquiera podemos serlo, ¿eh? Nos podemos quedar mañana en paro, no poder hacer frente a alquiler o préstamo hipotecario y pasarnos un desahucio, ¿eh? Sí, porque es que desgraciadamente es así. Evidentemente nadie preveyó la pandemia de 2020. De pronto la crisis de 2008, igual, aquí todo el mundo estaba de fiesta hasta que alguien llegó y apagó la luz. Y nos dimos cuenta que todo era una burbuja increíble. Entonces, ese es el problema, que la sociedad no está preparada o no se ha querido preparar para estas situaciones. Sin mencionar, porque creo que es importante, el papel de la mujer, visto desde esa perspectiva de género, sí es cierto, y tú lo has vivido también en la plataforma, desgraciadamente el proceso no es el desahucio. El proceso empieza incluso antes, en el caso de una ejecución hipotecaria, mucho antes de recibir la demanda. El proceso empieza cuando te das cuenta de que no vas a poder pagar la hipoteca. Ahí es cuando ya empieza tu situación a dar un vuelco. Y eso es un proceso largo, agotador, que destroza familias. Y lo que sí observamos desde la PA, la presencia de mujeres muchas veces es mayoritaria, porque desgraciadamente es algo que los hombres debemos apuntar también en nuestro lado negativo, tendemos a desaparecer. O sea, o porque somos menos capaces de asumir ese fracaso, que como nos considerábamos la cabeza de la familia y los responsables, cuando eso fracasa, decimos, pues adiós, muy buena, yo desaparezco de aquí y me voy, y quien se queda a cargo de, porque sí no es infrecuente el caso de quien aparece la afectada, que se ha quedado con los niños y con la casa hipotecada y con la deuda. Y el marido sigue teniendo la deuda porque, como decimos nosotros, lo que una hipoteca no lo separa ni Dios. Tú ya te puedes divorciar, te puedes ir a... Que la hipoteca te sigue esperando ahí, la deuda ahí la tienes. Pero sí es verdad que el papel de la mujer, incluso ha habido casos anecdóticos, porque todo esto cuando uno asiste a desahucios, que es el drama en primera persona en el momento en que la familia se está jugando a acabar ese día en la calle, si ha habido casos incluso, yo por lo menos personalmente, que he tenido que subir a decirle al marido, oye, baja que tu mujer está en la puerta de tu portal llorando como una magdalena con la comisión judicial y tú estás aquí sentado en el sofá. Tenemos que hacernoslo mirar los hombres. Gracias, muy interesante. Desde luego entiendo que es un problema muy complejo. Yo no tengo tan claro que el alquiler sea la alternativa a día de hoy, ¿no? Por la problemática que hay y los altos alquileres. Habéis hablado de la dación en pago, de que efectivamente en otros países se da. ¿Cuál es el panorama futuro? ¿Es desolador? ¿Hay algo de luz? O sea, ¿hay respuesta a todo esto? Bueno, desde vuestra perspectiva, ¿cuál es el panorama? Desde nuestro punto de vista, si hubiera voluntad política, claro que sí. Nosotros, nuestro mayor esfuerzo, nosotros sabemos, ha dicho que ahora es más complicado que te echen en una ejecución hipotecaria, no es más complicado, es una cuestión de tiempo. O sea, se llama ejecución hipotecaria porque no es un juicio ordinario, no es un juicio normal donde yo tengo todos los medios de defenderme y de probar. No, es una ejecución hipotecaria. Lo que se está produciendo es la ejecución de un contrato, de que se supone que tú has firmado y te tienes que hacer responsable. Como ella ha dicho, cosa que tampoco fue responsabilidad de los hipotecados, sino de las entidades financieras, nuestra suerte es que esos contratos estaban plagados, inundados de cláusulas abusivas, que tú no podías negociar. Tú en una hipoteca no puedes negociar nada. Entonces, te incluían, pues no me quiero poner técnico, pero la cláusula que tú has mencionado, la cláusula de vencimiento anticipado, era la que le permitía, y esa está en todas las hipotecas, todas, era la que le permitía al banco ejecutar el contrato porque tú dejaras de pagar no solo una cuota de la hipoteca, una sola cuota de la hipoteca, no, porque dejaras de pagar un recibo de la comunidad o el seguro de hogar de ese año.
Por eso el banco te podía ejecutar la hipoteca. Y como es un procedimiento de ejecución, el banco lo que hacía era ir a un juez y decir, mire, este contrato firmó este señor, lo ha incumplido, el contrato se anula, que me devuelva el dinero o la casa, y la casa, como se va a subastar en un procedimiento judicial, no se subasta por el valor de la vivienda, con lo cual por eso te quedaba deuda. Entonces, eso, gracias al caso de Mohamed Aziz, que fue con un abogado de oficio. Un abogado de oficio fue el que llevó ese caso cuando el hombre ya incluso había perdido la vivienda. En 2013 consiguió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mirara aquí y dijera, pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, aquí se ejecuta un contrato, pero nadie mira cómo es de abusivo ese contrato. O sea, fue así de gordo. Y a pesar de eso, porque también hay que contarlo, desde 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha dejado de emitir resoluciones para regular las salvajadas que se cometían con las hipotecas. El problema es que cuando uno viene aquí, la justicia española, pues desgraciadamente hay que decirlo, nos encontramos que hay muchos jueces, y no solo muchos jueces en diferentes instancias, sino empezando por el Tribunal Supremo, que son insumisos al derecho comunitario. O sea, no les acaba de entrar en la cabeza que la justicia española está sometida al derecho europeo, que el Tribunal de Justicia Europeo está por encima del Tribunal Supremo. Entonces el Tribunal Supremo sigue dictando sentencias que dice, pero bueno, es que no han leído la sentencia del TJUE. Entonces, procedimientos de ejecución que se archivaron porque esta cláusula de vencimiento anticipado era abusiva, el Tribunal Supremo ya se encargó de regular que se podía ir a una segunda ejecución. O sea, donde el principio de cosa juzgada, que cuando es a favor del banco se invoca enseguida, en este caso es al revés. No, a ti ya se te archivó una ejecución hipotecaria, pero el banco te puede demandar. Oiga, claro, la deuda, yo sé que la deuda, aunque se sobresea la ejecución, sigue existiendo, pero demándeme usted en un juicio ordinario, donde tengamos las mismas posibilidades de defensa. No que se les permita volver a otra nueva ejecución, donde mi derecho de defensa está tan limitado que ni siquiera puedo ir al Supremo. Bueno, los jueces ahora están obligados de oficio a contemplar si las cláusulas... Pero eso es lo que dice, la ley. No, se aplica. Te puedo mira, acabamos de presentar un dossier así de gordo al promotor de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, porque los 3 juzgados que llevan en exclusiva temas hipotecarios en Madrid, el 31, el 32 y el 100, se saltan esa norma a la torera. Un dossier así de gordo, con autos. No con lo que nos cuentan, no, con los autos, donde hemos tenido casos donde el juez, tras afirmar en su auto que no se ha analizado nunca la abusividad del contrato, cuando la familia se ha opuesto, no lo estima por preclusión, porque dice que ya ha pasado el plazo. Bueno, pues y eso como consecuencia te dictan los autos estableciendo las cláusulas abusivas que no las van a aplicar, lo mismo que en los procedimientos monitorios con las deudas ordinarias están haciendo exactamente lo mismo, porque hay un montón de préstamos de créditos al consumo que no van por ejecución hipotecaria, van por los monitorios y también están obligados a hacerlo y lo hacen. O sea que, pues eso, pues tendrás un tocho así, pero será así la pila de procedimientos hipotecarios en los que sí que se hace. Pero es que con que haya uno, que un juez no aplique la ley, ya es gravísimo. Pero como son independientes, claro, hay que hablar de la independencia judicial. ¿Tenemos más preguntas entre el público? Por aquí. Yo quería preguntar sobre los jóvenes. ¿Cómo veis la visión a futuro? Porque por un lado no vamos a poder comprar, pero tampoco vamos a poder alquilar. Yo estoy de acuerdo con él que si hubiese predisposición política se podría conseguir. A lo que me refiero de alquiler es que tienes razón, se potenció muchísimo la propiedad, muchísimo. Tal vez habría que potenciar el alquiler gestionando el precio del alquiler, por mucho que fuese de propiedad privada, ¿vale?
Entonces ahí sí que tendríamos mejor futuro incluso, tendríamos mejor futuro en cuanto en relación a la vivienda. Pero tiene que haber predisposición por parte de los partidos políticos y no mirar para otro lado. En serio, que es que está afectando muchísimo, que la vivienda es muy necesaria para estar dentro de una sociedad. Es necesaria. Pero bueno, no pierdas la pena, Ahí la verdad es que vosotros también cumplís un papel, exigir vuestros derechos. O sea, lo que acabas de describir es una fotografía de lo que viene por delante. O sea, no va a cambiar solo. Desgraciadamente la sociedad cuando ha evolucionado ha sido porque alguien ha puesto el empeño en que evolucionara. No siempre ha sido para mejor, ha habido veces que fue para peor, pero es así. O sea, igual que nosotros en la plataforma nos dimos cuenta que si nosotros no nos defendíamos, no nos iba a defender nadie. ¿Y cuál es la virtud de la plataforma? Que somos afectados, que estudiamos, del caso de uno aprendemos, el otro aprende del mío, intercambiamos conocimientos, intercambiamos experiencias, el uno se apoya en el otro. Esto, a nivel colectivo, los jóvenes, pues evidentemente es otro problema, porque es el problema que tenéis ya no a futuro. Es que, salvo que penséis en independizaros con 50 años, pues cada vez el problema lo tenéis ahí más cerca. Pero si no hay vivienda pública que intervenga y regule un poco el mercado del alquiler, esto no tiene solución. España tiene las dos cifras, con lo cual es un dudoso honor de ser el país con más vivienda vacía de Europa y el país con menos vivienda pública. ¿Eso se entiende? No. Si hay tanta vivienda vacía, ¿por qué no hay más vivienda pública? O sea, esas preguntas son las que os tenéis que hacer y trasladárselas y exigir las respuestas a quien corresponda, que son los que pueden aportar las soluciones. Nosotros podemos aportar las ideas, podemos aportar el ser un coñazo. Hoy un compañero nuestro está en el Congreso. La semana que viene entregaremos un escrito por registro con el tema de la moratoria, que se agota ahora en mayo de 2024. Promovemos acciones y escritos ante el Defensor del Pueblo, ante las administraciones locales. Nosotros aportamos nuestra parte, pero tenemos que obtener respuesta de quien tiene el bolígrafo de firmar. Entonces, eso también está en vuestra mano. Exigir lo vuestro. Yo creo que también lo tenéis bastante complicado. Sí que es verdad que la nueva ley de vivienda hace un intento de limitar los precios de los alquileres, de evitar la especulación salvaje, o sea, de ejercer cierto control sobre la vivienda. El problema es que yo creo que también se os junta esto con el trabajo. Entonces, con el tipo de contratos de trabajo, con vuestro trabajo, con los salarios que se están percibiendo ahora. Entonces, lo veo complicado. Pero bueno, cierta intención parece que hay. Vale, más preguntas. Hola. Yo quería preguntar, porque antes ha comentado sobre la tesis que hay personas que se suicidan a través de los procesos, digamos, de desahucio. Quería preguntar si es justo el momento clave, es justo cuando se va a producir el desahucio, o es momentos previos, posteriores a la siguiente. Vale, no hay un estudio sobre ello, ¿vale? Yo sobre lo que me basé fue principalmente en noticias, porque quería también indagar pues cómo afectaba el desahucio. En muchas de las noticias que leí en periódicos, El País, ABC, etcétera, muchas de las noticias que leí eran casi precisamente cuando se iba a producir el desahucio, o sea, el desalojo, el lanzamiento, eso es. Pero creo que puede surgir en cualquier momento del proceso, porque la verdad es que produce agonía, el tener un futuro incierto de que sabes que tienes que salir de esa vivienda pero puede surgir en cualquier momento. O sea, no tengo datos de cuándo se produce exactamente. Sí que muchos sabían que iba a ser desahuciado dentro de poco y entonces se quitan la vida. O sea, fijaros hasta el extremo
padres han estado durante años tomándose antidepresivos porque no podían dormir. Y como yo, me imagino que la mayoría de los que asisten a la plataforma. Así que imaginaros, que no es una cosa que, bueno, que afecta, no, es que afecta, muchísimo. No he querido antes hablar mucho de la plataforma, pero reconozco que he hablado muy ligeramente, pero reconozco que la plataforma para mí es un movimiento que ha sido los únicos que realmente han luchado por personas desahuciadas, los únicos. Y donde la organización que tienen es horizontal, son asambleas, me corriges si no, son asambleas donde cada uno pone su caso y se acompañan. Si van a ser desahuciados, yo he visto, bueno, yo he estado también a veces, porque ya que estuve 2 años me metí también en ellos, estaba con ellos allí luchando contra el desahucio, ya que iban a ser desahuciados. Son muy poca gente lo hace. La unión es lo que hace el que al final se pueda sacar cosas adelante. Y ellos son un claro ejemplo, un claro ejemplo de que se pudo poner solución a muchos desahucios o paralizarlos, o por lo menos dar ese tiempo de margen y de maniobra. Contestando, perdón, a tu pregunta, no hay un dato exacto, pero sí que muchos iban a ser desahuciados en cuestión de días. Se habla de no menos de 20.000, desde la crisis de 2008, no menos de 20.000 suicidios provocados por la situación económica. O sea, la cifra de suicidios era mucho más alta, la cifra de suicidios totales, pero que se pudieran relacionar con la situación económica, se hablaba de esa cifra de unas 20.000. Porque es que es lo que he dicho, es que el problema no es ya el momento final del lanzamiento, sino es los efectos devastadores que supone para una familia el pasar por esa situación. Pasando por el complejo de culpa. De hecho, hemos tenido, hace nada, la semana pasada, hemos tenido el caso de una afectada que no quería que convocáramos los procedimientos, en una asamblea llegan los casos, cuando hay un desahucio, pues nos ponemos de acuerdo con el afectado y convocamos a concentrarnos allí en la puerta. Nosotros somos un movimiento absolutamente pacífico, no vamos a pegar a nadie, pero sí vamos a intentar negociar con la Comisión Judicial porque la familia afectada en ese momento no está en condiciones de negociar nada, lo que está es con ganas de morirse. Entonces intentar negociar con la Comisión Judicial, con la fuerza pública, para intentar llevar hasta el último extremo, porque al final el lanzamiento, tú que eres profesional del derecho, el lanzamiento no deja de ser un acto procesal más, aunque sí echamos de menos la presencia de los abogados en ese momento. Los abogados no suelen estar en ese momento, con lo cual complica también la defensa en que eso, como digo, no deja de ser un acto procesal lamentable, pero al fin y al cabo si el abogado estuviera presente no recibiríamos respuesta. Muchas veces depende de la actitud de la comisión judicial que vaya a ejecutarlo, porque muchas veces ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué pintan aquí? No puedes invocar una representación legal, no te puede firmar ahí un poder sobre la marcha a la familia afectada, pero bueno, conseguimos parar mucho por el propio sentido común. En otros casos, desgraciadamente, no. Asistes en primera persona, como nuestra familia, en casos dramáticos, acaban en la calle. Entonces, lo que decía que todo ese proceso conlleva al destrozo de la familia. Entonces, no es raro. El caso más extremo es que acabe en suicidio, pero en problemas graves de ansiedad, de pánico constante, en los padres, en los hijos, o sea, es que es inevitable, o sea, no hay otra, es enfrentarte a la pérdida de un pilar tan básico en tu vida como es tu hogar. Hay algunos casos que la vivienda, los casos de inquilinos y tal, que a lo mejor llevan poco tiempo, pero hay casos que la gente lleva décadas viviendo en esa vivienda. Es su barrio, es su entorno, son sus vecinos, sus hijos se han criado allí, los hijos tienen los amigos allí. Entonces, todo ese drama, ¿cómo no se va a llevar a lo más profundo de tu persona? Cosa que muchas veces pues, las partes implicadas no entienden. Para ellos muchas veces solo una vivienda más, que en muchos casos te la quitan a ti para pasar a engrosar el parque de vivienda vacía de ese banco o de ese fondo. Que es que muchas veces, vamos, que lo sabemos, pasa por la vivienda esa 3 años después y allí sigue con su puerta metálica puesta porque sigue estando vacía. Desgraciadamente, eso ha sido lamentable. Si no, ya también, y aprovechando para cerrar, y dado que estamos en la universidad, nos gustaría preguntaros a cada uno y cada una
¿qué podemos hacer nosotros y nosotras, tanto el profesorado como el personal de administración y servicios, como nuestros estudiantes, pues, qué podemos hacer ante esta realidad? Pues yo creo que lo que habéis hecho hoy, darse visibilidad a esta problemática. O sea, de verdad que lo agradezco. Ya lo hablamos cuando fue hace un año, y la verdad es que gracias, porque ya es hora de que esto se dé visibilidad, que parece que tiene que estar oculto, pues no, que se sepa y se sepa bien. Así que más cosas así, y por supuesto trabajarlo en clase, en el aula, el hablar de las consecuencias que lleva, las medidas que pueda haber, etcétera, etcétera. O sea, que pienso que esto es el comienzo. Sí, evidentemente, este es el camino. O sea, igual que he hablado que había un manto de amnesia con lo que había pasado, es que realmente pasó eso cuando los momentos más duros, 2013 y tal, que sí es cierto que en los medios eran más cotidianos que aparecieran los desahucios, eso desapareció completamente. Parece que ya no hay desahucios y eso no es cierto. Según esas mismas cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado, 2023, hasta el tercer trimestre, hasta el 30 de septiembre, hubo 111 desahucios diarios, al día. Al día 111 familias han perdido su casa. O sea, esa cifra, si la comparas con la de 2011, 2012, 2013, efectivamente, han bajado. Pero es que sigue siendo absolutamente demoledor. 111 diarias al día. Y nosotros, desgraciadamente, las plataformas, llegamos donde llegamos. O sea, por cada familia que llega a nosotros y se puede asesorar, yo estoy convencido que hay 100 que no, que pierden su vivienda y están en todo ese proceso solas, sin acompañamiento y sin ayuda de ningún tipo, lo cual es un drama, porque si nosotros conocemos cómo se vive ese proceso cuando estás en la plataforma, pues no nos queremos imaginar cómo se vive cuando no tienes ningún apoyo, ni de los servicios sociales, ni de ningún colectivo, cuando te da vergüenza hasta que tus vecinos se enteren, que te da vergüenza que tus vecinos sepan que te vas a quedar sin la casa. Esto es así de gordo. Entonces, cualquier cosa que se haga por divulgar, por difundir que la realidad del problema de la vivienda, en el caso más sangrante que es el tema de los desahucios, sigue existiendo y sigue existiendo de forma importante, pero también el que se busquen soluciones, lo que habéis dicho, que el tema de la vivienda es tan importante como para que las administraciones públicas se pongan a cumplir su trabajo, tanto regular los efectos más negativos del problema hipotecario como regular el tema del alquiler, vía oferta de... lo tengo que mencionar porque si no reviento. No caer en las campañas absolutamente interesadas que promueven un interés particular. Me menciono el tema de la ocupación. Se ha conseguido introducir en muchas capas de la sociedad la idea de que el problema de la vivienda es la ocupación. Es rigurosamente falso. La ocupación, lo que se llama ocupación real, es que se ha convertido al inquilino que no paga en inquiocupa, que es como se les llama ahora. Entonces, mucha gente que habla de que tiene su casa ocupada es porque tiene una casa alquilada y el inquilino ha dejado de pagarle. Pero es que eso es confundir dos términos que no tienen nada que ver socialmente y que aparte tienen soluciones muy diferentes. Entonces, de hecho, ha habido empresas de alarma que se han forrado vendiendo alarmas antiocupación. Que yo un día en mi casa vino un comercial y le dije, no, yo es que si algún día contratara una alarma sería por si me roban. Si la alarma solo funciona, si me la ocupan, ¿para qué quiero la alarma? Porque es que era tan gorda la campaña comercial. Pero es que eran los seguros, ahora se han apuntado los seguros. No, que le aseguramos si su casa es ocupada. No, te están engañando, porque no te van a asegurar que si la tienes alquilada el inquilino te deje de pagar, porque eso no es ocupación legalmente. Entonces, se generan corrientes sociales a través de campañas de desinformación pública que generan un malestar en la población, que esto es rigurosamente cierto. Estábamos recogiendo firmas en la calle por la inembargabilidad de la vivienda habitual y había mucha gente que te pregunta, pero esto se pide que no haya ocupación. Entonces, actos como este pues nos ayudarán
a formarnos una idea de cuál es el verdadero problema y cuál es su verdadera dimensión. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, también muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido y que nos habéis ayudado a abordar tantas cuestiones y pues nada, seguimos en la lucha.